Sumamente importante lo agregado del artículo 21. Fíjense, acá te decía en el balance, que había muy pocas notas explicativas, te decían que había multas que fueron pagadas en septiembre, que del artículo 21 inciso 2, y había también un gasto sin respaldo pagado en el mes de octubre y que no se le pudo asignar el costo de venta. Por cuanto estos dos gastos rechazados están acá, fíjense por favor, por eso en el balance tienen que fijarse muy bien en las cuentas que hay, y aquí tenemos las multas y infracciones. Entonces, de ahí yo traspaso estos dos conceptos que están acá, fíjate por favor, ahí y ahí, y de acuerdo a la fecha, ¿cierto?, de la corrección monetaria, le aplico septiembre y le aplico octubre. ¿Me siguen? De ahí se sacaron los indicadores. Por cuanto le aplico corrección monetaria y me da con corrección monetaria. ¿Cuál es lo relevante? Ya, porque tiene una relevancia en el término de kilo. Que este monto que está acá, actualizado, que es del artículo 21 inciso 2, recuerden que en el registro empresarial me va a rebajar el crédito. Eso es lo relevante que tiene todo gasto rechazado del artículo 21 inciso 2. Pueden ir en la prueba infracciones municipales, infracciones de la SEREM, infracciones de la Dirección de Trabajo. Cualquier estamento, cierto, público, se tiene que tomar en cuenta y rebajarlo acá, cierto, en sujeto a restitución, con derecho a devolución, de acuerdo al factor. ¿Cuál es el factor? Ahí está, 036 98 63. En la prueba va a ir, ojo, en la prueba va a ir ese factor, ya para que no se lo hable. Por cuanto, y viene la pregunta, y profe, ¿y cuál es la relevancia del otro gasto que está acá? Bueno, ese gasto yo lo tengo que deducir y tiene que pagar un 40% de impuesto. Y esto lo tengo que expresar en el término de kilo, sí, donde voy a 38 bis. Ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí me dice impuesto único del artículo 21. Por cuanto lo debo considerar y me va a afectar al formulario 21, me lo va a considerar. Por cuanto tiene una incidencia, ¿cierto?, de este gasto rechazado. Luego me voy, como me colocan el PBE, ¿cierto?, pero me voy al balance, porque el balance es el que manda. Tengo la depreciación financiera ahí. ¿Me sigue, por favor? Por cuanto a la depreciación financiera, eso se ha visto mucho en la renta líquida, es un gasto no aceptado que se debe agregar a la renta líquida. Luego me voy al activo fijo tributario y extraigo la corrección monetaria, ¿cierto?, que me la van a dar hecha. Ustedes no tienen que hacer esto, ustedes les van a dar los libros auxiliares, pero tú tienes que saber extraer que lo piden. Por cuanto la corrección monetaria del activo fijo, lo debo agregar a la renta líquida, ¿cierto? Luego sigo con el activo fijo tributario, me voy acá, me voy a la depreciación del ejercicio 2025 tributario y es una deducción. Por cuanto me voy acá, y ahí está la depreciación tributaria, la deducción. Y tengo que considerar en el PBE activo fijo la corrección monetaria de la depreciación del año 2024, ¿cierto?, del 2024. Por cuanto a esa depreciación acumulada, yo le aplico el 3,4
me da ese monto y también lo deduzco, que está ahí. Por cuanto, si se dan cuenta, si sobrevive un activo fijo en una renta líquida, te trae todas estas consecuencias. Tienes que reconocer la depreciación tributaria, la depreciación financiera, la corrección monetaria de los activos, y también, si es que viene del otro año, la depreciación acumulada le tiene que hacer corrección monetaria. Luego nos vamos a la corrección monetaria de los retiros, que está en los antecedentes. Acá damas y caballeros, en los antecedentes te dice que Juan y la sociedad Jordi, cierto, que uno retiró 30 millones y el otro 20, en tal fecha, septiembre y noviembre, se le aplica la corrección monetaria, le da actualizado, saca la diferencia entre los retiros históricos y los retiros actualizados, que me dan 270, ¿cierto? Lo reconozco ahí como corrección monetaria del retiro, del periodo. Luego nos quedan dos. Nos queda la existencia, y en la existencia, en el inventario, acá está la corrección monetaria. ¿Ya? Entonces, en el primero, ¿cierto? Como fue comprado en el primer semestre, tengo el precio unitario, se le aplica la corrección monetaria semestral. Recuerden que esto no va a ir en la prueba, sí le va a ir el costo de reposición. Ya le van a decir cuánto es el valor, acá está calculado, pero no va a ir. Entonces, los 11.500.000 se le aplica el porcentaje, se le actualiza, lo comparo con los millones de la parte contable y me da la diferencia de corrección monetaria. Luego voy a la otra, cierta asistencia, tengo en el segundo semestre las compras, hago la corrección monetaria, ubico el mayor valor, lo multiplico por el sector, que está ahí, la base de caballeros, y me da la corrección monetaria final. Y finalmente, tengo del otro año, y que nadie trae ninguna cosa de los tractores del diésel, por cuanto a los 48 millones le aplico 3,4 del capital inicial, me da eso, y eso lo sumo, y es lo que estábamos analizando, que es la corrección monetaria de las existencias. A ustedes en la prueba, ¿cómo le va a aparecer? Costo de reposición. ¿Qué es lo que es el costo de reposición? El valor de las mercaderías que incluye la corrección monetaria. Y aquí, por favor, atención, que estoy diciendo, empecé a la una con todos los tics que les puede aparecer en la prueba. Aquí tengan cuidado. ¿Por qué? Porque en alguna forma le va a salir mercadería nacional y en otra mercadería extranjera. En mercadería nacional, pero jamás vaya a tener una corrección negativa. Jamás. No te puede. Pero a nivel de importaciones puedes tener una corrección monetaria negativa que debe reconocerse como una deducción, o puedes tener corrección monetaria positiva que es una agregada. ¿De qué va a depender del valor de costo de reposición? Voy a dar un ejemplo. Me dicen mercadería extranjera 100 millones, costo de reposición 95 millones. ¿Cuánto es la diferencia? 5. ¿Es un agregado, una deducción? Una deducción. Porque dije, de nuevo por favor, valor de las mercaderías 100 millones, costo de reposición 95, te da 5 millones. ¿Por cuánto serían 5 millones de deducción? En cambio, si yo te digo 100 millones las mercaderías, costo de reposición 103 millones, hay 3 millones, ¿cierto? Pero esos 3 millones, ¿dónde se colocan? Como agregado, porque son superiores, positivos. Ya tengan cuidado con eso. No es lo mismo mercadería nacional que mercadería extranjera. Pero por favor, a ti no te van a dar esto. Pero si es nacional o extranjera da lo mismo, o sea, igual No da lo mismo. Porque de nuevo, si a ti te dicen mercadería extranjera, costa de reposición, ¿te puede dar algo negativo? No, imposible, porque todo es positivo. Pero ¿por qué
tan algo negativo? Porque el dólar disminuyó notoriamente de cuando se compró, se importó la mercadería. Entonces ahí te puede dar un costo de reposición que te le fue a pique, entre comillas, el valor de la existencia. Entonces, solamente por eso, por el valor del dólar. Pero el cambio fue importante, pero el dólar subió. Va a ser positiva la corrección monetaria, que sería el costo de reposición. ¿Queréis hacer lo mismo que hacer? Claro, claro. Entonces tienes que tener cuidado con la mercadería extranjera. Esas son las que más complican a los alumnos en las pruebas, de agregar o de deducir, ¿ya? El costo de reposición. Y nos queda lo último, ¿cierto? Porque así va a ser la prueba, corto, no va a ser tan largo el determinar la renta líquida, porque el tiempo no va a tener. Voy a los antecedentes, y en los antecedentes ahí me decían el capital propio tributario del año anterior, ¿cierto? Del año anterior. Por cuanto ese valor que está ahí, le aplico el capital máximo, que sería el 3,4. Ya, recuerden por favor, se lo estoy diciendo ahora. No es lo mismo decir término de kilo 31 de diciembre, como en este ejemplo, que yo le diga 31 de octubre. ¿Por qué? Porque la corrección monetaria no va a valer esta. ¿Cuál va a valer? Octubre. Ya, eso tienen que tenerlo claro, por favor, para la aplicación de la corrección monetaria. Por cuanto todas las correcciones no las hay que hacer a diciembre, lo hacía a octubre. Entonces es muy importante la fecha del término de giro. Por eso al inicio, lo primero que dijimos, lean bien cuándo se hace o en qué fecha se hace el término de giro. ¿Ya? Es muy importante. Entonces ahí está claramente que en este caso coincidió que le quisieron hacerlo al cierre. ¿Ya? Al cierre. Por cuanto, si se dan cuenta, la RLI sumamente básica, porque están terminando kilos, obviamente. Esto es lo otro, porque siempre me preguntan, oye, profesor, ¿y podría haber una provisión? Sí, podría haber, pero fíjense por favor, ¿por qué no podrían haber no provisiones? Porque estás cerrando. Entonces tú no puedes proveer que vas a tener una incobrabilidad futuro, o que vas a pagar vacaciones más adelante, o indemnizaciones. No, todo lo contrario, tú finiquitaste antes. Por cuanto las provisiones también las reversaste. Las puedes colocar en el estado de resultados como una pérdida de castigo, ahí podría ser, pero imposible que haya provisión. Y impuesto tampoco, provisión de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque estás cerrando la partida. ¿Ya? Se entendió, ¿cierto? Entonces, por eso es más corta la RLI, no es tan larga. Si lo más que pueden haber es esto, correcciones monetarias y los gastos rechazados de siempre y la depreciación financiera si estuviera activo fijo. Recuerden, por favor, si estuviera activo fijo. Entonces, ya hecho esto, tenemos la renta líquida y recuerden, por favor, ¿por qué no se aplica el 14 letra E? Simple, porque la norma dice que lo debe restituir y pagar impuestos. Entonces, ¿para qué vaya a ocupar algo que vaya a tener que restituirlo y pagar impuestos en el formulario 2121? Entonces es ilógico, por eso no se aplica el 14 letra E, no se aplica. ¿Ya? Por cuanto ahí me da la base, el impuesto de primera categoría, me da el impuesto del artículo 21, inciso 1, del 40%, que sería el gasto rechazado del gasto sin reparto. ¿Ya? Vámonos, yo lo que voy a colocar este recuadro para el capital. No van a ser el capital por el método del activo, van a ser el más fácil, por razonabilidad, no, más fácil y más directo. Entonces, capital propio tributario, porque se necesita tenerlo, es dentro del antecedente, ya lo dijimos, ahí está el capital del año, ¿cierto? La corrección monetaria, la renta líquida, ahí, ¿cierto? Y aumentó, se revalorizó eso. Por cuanto va positivo, te va diciendo esto, por eso voy a colocar el recuadro para que no tengan problema. Porque el recuadro ahí te va diciendo si es positivo o negativo, para que no haya problema. Luego,
la renta líquida que calculamos. Entonces, la renta líquida que calculamos, que está acá, que son 84 millones, lo traspaso acá. Luego, ¿cierto? El tema del retiro. Dijimos que el retiro lo puedes sacar acá, ahí, ¿cierto? Actualizado. Porque recuerden que el 14A se actualiza 50 millones, 50 millones de 70, y el famoso gasto rechazado del artículo 21, inciso 2. ¿Cierto? Que la renta líquida está ahí, en lo primero que colocamos, ¿se acuerdan? En lo primero que colocamos. Entonces tiene una gran incidencia el artículo 21, inciso 2. ¿Ya? Recuerden que ya lo vimos al inicio de la clase, y vamos a ver el registro empresarial, ni disminuye ni sale. ¿Ya? Por cuanto, como no aplicamos el 14 letra E, no hay nada, por cuanto tenemos al tiro nuestro capital propio tributario. Vamos al RAI. En el RAI se empieza con el capital propio, por eso se tiene que sacar, ¿ya? Con el capital propio tributario. Por cuanto rebajo los dividendos o los retiros, que en este caso eran 50 millones 270, pero que en el RAI es positivo. Por eso voy a colocar en la prueba estos formales, porque ahí te va diciendo si es positivo o negativo. Luego tengo REC. Y atención, aquí tengan cuidado. Ahí está el REC, que es el RAP. Pero yo tengo que colocar antes de imputación de los retiros, que está ahí, por favor, ahí, el actualizado. Eso es lo que me dice la norma para realizar el RAI, ¿ya? Que tiene que ser antes de imputación de retiro. Por cuanto ese está actualizado, el que llevo ahí. Y disminuyo o es negativo el capital aportado reajustado, que está acá. Fíjense por favor, ahí. ¿Ya? Ahí saco yo el capital reajustado el 31 de diciembre de 2025, haciendo el término de giro. Oiga, profe, si es octubre, colocan octubre y lo actualizan, ojo, hasta el mes de octubre, porque también podría salir en la prueba que no te den esto, que te den el anterior, pero tú tienes que aplicar la actualización. Si dice octubre, le aplicáis un 3,1, ¿ya? Porque viene del año pasado. ¿Ya? ¿Se entendió, cierto? Por favor. Por eso estamos haciendo este resumen, para que no haya divergencia. Por cuanto nos da 109 millones y vamos al registro empresarial. Entonces en el registro empresarial teníamos RAI 24.500.000, 2.500.000 en RAP, teníamos SAS sujeto a distribución y atención, teníamos STUC 6 millones y una TEF o un SAC, ¿cierto? Que yo puedo recuperar el 100% de esto, de esa cantidad. ¿Y qué es lo que se le aplica? Corrección monetaria, ¿cierto? Corrección monetaria. ¿Por cuánto? Se aplica en pleno corrección monetaria y nos da el remanente actualizado. Recuerden por favor, porque como nos va a haber tiempo, y esto tiene que ser medible en papel lamentablemente, yo creo que voy a colocar esto de acá, esto, como resumen, para que no hagan, porque es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, lo que está acá es lo mismo que tiene en el registro, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces yo creo que voy a poner esto, porque esto es más viable de llenar rápido para determinar. Por cuanto viene la imputación de los retiros, y atención por favor. De ahí vamos. Atención por favor. En los retiros, tú tienes dos opciones. La primera opción es imputar el RAP que tú tenías o dejar el RAP. ¿Qué es lo que es mejor? Para este contribuyente, que es Juan, que tiene mayor porcentaje, le conviene imputar RAP. ¿Por qué? Porque al final va a tributar por este monte, pero después nos vamos a dar cuenta, abajito,
cuando veamos la imputación, que el 35, que sea el 35% del 38.000 te hace pagar sobre la base de lo que tú determinas del término de que. Entonces, pero si uno lo viera, le sería más favorable, ¿cierto?, a este socio, pero recibiría menos imputación de eso. De ahí vamos a ver lo que queda, porque vuelvo a reiterar, tiene una incidencia después, ¿ya? Y obviamente el gasto rechazado. Esto mismo que está acá, dije por favor que va acá, ¿cierto? Aquí, fíjense por favor, ahí, ¿ya? Lo mismo. Entonces se repite absolutamente lo mismo, ¿ya? No hay diferencia. Vamos a la determinación del término de equidad. Si se dan cuenta, ese valor es el mismo valor del RAI. Y obvio, porque lo que está determinando el RAI es el término de equidad, ¿ya? Es obvio. Pero algunos no lo ven tan obvio, ¿ya? Pero es el mismo. Después la determinación de la obligación, aquí cambia un poquito. ¿Por qué cambia un poquito? Porque de acuerdo a la renta líquida, este contribuyente está obligado a pagar 22 millones, pero como tenía caso rechazado del artículo 21, inciso 1, tiene que pagar también los 770. Por cuanto, si yo lo veo, damas y caballeros, fíjense por favor, ahí tiene que pagar dos impuestos, el de primera categoría y el impuesto único del artículo 21, inciso 1. ¿Qué es lo que es el IPCB? Es el impuesto de primera categoría voluntario. Si quiere también pagar un impuesto, nadie lo hace. Pagar impuestos sobre impuestos, nadie lo hace. Eso significa eso. Y el PPUA solo es el pago provisional de utilidades acumuladas antiguas, pero solamente cuando hay relacionamiento, y acá no había ningún relacionamiento, ningún dividendo percibido de otra sociedad. Y no lo vamos a colocar para no dificultar el grado de dificultad, obviamente. Luego, de nuevo, se vuelve a repetir lo anterior. RAI, ¿cierto? Fíjense, si yo coloco los montos, de nuevo tengo que calcular el RAI. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los créditos que yo tenía a disposición, fíjense por favor ahí, en los saldos finales, ahí, en esos dos saldos finales, la norma me dice incremente la base. ¿Por cuánto lo tengo que sumar? Bajo los 6 millones, bajo el millón y tanto. Por cuanto la base para determinar el impuesto del 85% se va a hacer sobre los 118 millones. Y de ahí, esta tablita se reparte. Recuerden que el socio Juan, acá, tiene el 60%, y la socia Jordi. Entonces, por favor, en la prueba, fíjense en el porcentaje. ¿Ya? Porque no va a ir 50-50. Van a ir porcentajes diferenciados. Puede ser un 45-55, un 75-135, puede ser un 30-70, da lo mismo. Pero tienen que fijarse en los porcentajes. Por cuánto, damas y caballeros, se reparte. Por cuanto la base de los 109 le aplico el 60%, que eso, a los 109 le aplico el 40%, que eso, a los 6 millones le aplico el 60%, que eso, le aplico, ¿cierto?, el 40%, que es esto, y después lo mismo con el otro, ¿cierto?, el 60 y el 40, y sumo y me da los mismos valores que están acá. ¿Siguen? ¿Me siguen, por favor? Y de ahí viene, voy a poner solamente un socio, no voy a colocar los dos socios, voy a colocar un solo socio, lo voy a colocar ya. Dígame el asunto tributario, cuánto debe pagar de impuesto adicional el socio Juan, la socia Jordi, da lo mismo. Aquí están los dos, pero yo voy a pedir uno solo, ¿ya? Uno solo. Entonces ahí tienen que estar atentos a qué socio se le está pidiendo. Por cuanto, fíjense por favor, la socia Jordi esta. Lo voy a destacar. Ahí. Por cuanto, 43, 2 millones,
763 y le da la base 47 millones y se aplica el 35% y tiene que pagar el impuesto por término de kilo 16 millones. Y para terminar la clase de hoy día vienen las rebajas de los créditos y aquí por favor para todas las formas tengan cuidado con el crédito. Recuerden que este de acá era con restitución. ¿Por cuánto no puedo utilizar los 2.700.000? Puedo utilizar solamente el 65%, que equivale a 1.816.560. En cambio la otra, ¿cierto? La otra, como venía antes del 2016, puedo ocupar el 100%. Y ahí me da la rebaja y me da el impuesto. Eso no es sociedad, póngale socio, hermanos. ¿Ya? Ahí da que tiene que pagar Damas y caballeros, era corto lo de hoy día, tenía que citarlo, porque en la noche, ayer, me dieron una sala chica, con un té chica. Entonces no los quise citar, preferí mejor hoy día citarlos a los que querían estar, ¿cierto?, para resolver la duda. Recuerden, por favor, va a haber una pregunta para todos sobre el formulario 2121, pero que intelectual tú me tienes que cuentear, de acuerdo a lo que está acá. Entonces lo que yo dije, por favor, si yo quiero cuenteo, primero estas dos cuentas que yo remarqué son importantes. ¿Por qué? Porque en el formulario 2121, ¿qué es lo que pagan? Tributo. ¿Y qué tributo pagan? IVA. ¿Cuánto pagan? El 19%. Es la primera. Y recuerden que en el formulario 2121 se paga todo. Se paga IVA, se paga impuesto de primera categoría, impuesto único y de 38 pisos. Pero recuerden también que estas personas, que Juan y Jordi, tienen una opción. Pueden también acogerse a la reliquidación y tiene un mecanismo, ¿cierto? Llevando 3 periodos anteriores, reliquidando el impuesto a valor actual y normalmente se ahorra impuesto. Entonces, si yo diría, ¿cuál de los dos métodos para una persona natural es mejor? Siempre va a ser la reliquidación. ¿Ya? Siempre, pero es una opción, no es obligación. ¿Me siguen, por favor? Y ese valor que se reliquida lo tiene que hacer la propia persona en su formulario 22. En este caso, la empresa, por ambos socios, determina un valor de impuesto de 38.000. Pero en sí, ¿quién lo paga? La empresa, a través del formulario 2121, porque está a nombre y el RUT a nombre de la empresa, no de la persona. ¿Me siguen, por favor? Entonces, esas son las cosas típicas que vimos hoy día. Espero que les sirva y que les vaya bien la próxima semana. Esto ya está subido, la pauta, ¿ya? Está subida, por cuanto ahí está, ¿ya? Ahí, ¿ya? Está subido. ¿Alguna consulta antes de que nos vayamos? Profe, de la existencia extranjera, ahí se ponía la diferencia del costo de reposición y después la corrección monetaria. Es que el costo de reposición tiene ya la corrección monetaria. Solo el costo de reposición no. De nuevo, el costo de reposición es como yo dijera, el valor de la mercadería más la corrección monetaria. ¿Por qué te lo colocan? Porque te lo van a colocar con una nota explicativa y tú vas a tener que ir al balance y decidir si tienes que agregar o deducir una rentabilidad. Ahí está la importancia. Y que te digan también que la mercadería es extranjera. Porque mercadería nacional, pero jamás puedes enviar un monto determinado como una deducción. Siempre va a ser un agregado. Y una cosa bien sencilla. Acuérdate que en mercaderías nacionales, lo que viene del 8 años ya aplica el máximo del capital inicial. Si compras en el primer semestre, eliges el precio más alto y más encima le aplica la corrección monetaria semestral.
Y en la última, si tú tienes costos del segundo semestre, eliges el precio más alto, por cuanto nunca vas a tener una corrección monetaria inversa, negativa. Siempre va a ser positiva, porque siempre el valor va a ser superior a la adquisición de la mercadería. ¿Ya? Ya, señores, que les vaya bien, suerte.